hacerlo semana con semana, que nos permitas, Padre, que podamos disfrutar de tu palabra, Señor, conocer de tu palabra, pero te agradecemos también, Señor, que puedas tocar nuestra mente, Señor, para poder abrir a esos pensamientos y que puedas entrar, Señor, siempre tú con esta sabiduría que siempre tienes para nosotros, Padre eterno. Permite que así sea hoy y que podamos salir todos, Señor, edificados, que podamos aprender, sobre todo, Señor, de las enseñanzas de tu Hijo Cristo que vino a hacer aquí a la tierra, como por ejemplo a ser discípulos para que pudieran hablarle, Señor, a todas las naciones. Y por ellos, Señor, por aquellos hombres que siguieron al Señor Jesús, a tu Hijo amado, estamos nosotros aquí, Señor, por medio de tu voluntad. Padre eterno, en tus manos nos ponemos, honra a tu siervo, Señor, con esta escuela sabática y permite que podamos, Señor, todos crecer, todos podamos aprender. Padre eterno, en tus manos quedamos, recíbenos con tu bendición, en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, en la escuela sabática, el día de hoy, que es para el sábado que viene, hoy estamos, hermanos, a 8 de enero. Básicamente esta escuela es para poderla vivir, poderla palpar el sábado 10 de enero, ¿verdad? Así que bueno, solamente les recuerdo que todo lo que se dice aquí, todo lo que vemos en la escuela sabática, hermanos, les recuerdo que es solamente un comentario personal. Y lo que decimos aquí no es que quiera decir eso, o no es que sea así, ¿verdad? Como tiene que ser, no. Simplemente, hermanos, estas escuelas sabáticas, con amor, con mucho cariño, las comparto con ustedes, con un, ¿cómo se le llama? Con un comentario personal, ¿verdad? Y solamente buscamos, hermanos, crecer en Cristo, crecer en su palabra, crecer en conocimiento. Y bueno, eso es lo que buscamos aquí, ¿no? Crecer todos, que todos seamos beneficiados con la palabra del Señor y que podamos todos aprender. Bueno, como les decía, en la escuela sabática, el título de la escuela sabática va a estar apareciendo ahí en su pantalla, llamando al discipulado. Ese es el título. Es el título de nuestra escuela sabática. Y bueno, comencemos nuestra clase, nuestro estudio. La cita base, hermanos, que nos da es en Marcos capítulo 1. La semana pasada nos había tocado, hermanos, también Marcos, porque estamos viendo, hermanos, también, bueno, les recuerdo, para aquellos que no estuvieron la semana pasada entre nosotros, bueno, les recuerdo que estamos viendo Marcos. Este es el título, Marcos, un siervo sufriente, o el siervo sufriente. Perspectiva sobre Jesús, primera parte. Y bueno, estos escuelas sabáticas van a venir, con consecuencia, consecuencia, sí, no con consecuencia, ojalá tenga una consecuencia buena para nuestra vida, ¿verdad? Pero es de secuencia, es una secuencia, se le puede llamar progresiva, que va en aumento, ¿verdad? No, la semana pasada les decía, vimos Marcos capítulo 1, del 1 al 15, y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con esa lectura en Marcos capítulo 1, verso 16 al 20, pero antes solamente nos da Marcos capítulo 1, 17 y 18 para leer como texto base. Esto quiere decir que en eso vamos a estar, se va a estar concentrando la escuela sabática, mis hermanos. Así que bueno, déjenme lo pongo aquí más al centro. Y bueno, y dice así, hermanos, versos 17 y 18, aunque en sí la lectura
completa es del 16 al 20, ¿verdad? Pero aquí nada más nos dan Marcos capítulo 1, versos 16, 17 y 18, que dice así: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Marcos capítulo 1, versos 17 y 18. Bueno, eso es nuestra cita base en lo que se va a concentrar. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Objetivo de la lección. Dice así: ver y entender el llamado autoritativo de Jesús al discipulado, como también el desafío de aplicarlo a nuestras vidas. Bueno, esto es el objetivo de la lección, ¿sí? Ver el llamado del Señor que hace a los apóstoles con autoridad, pero también nos pone en la escuela sabática y bueno, también el creer en Cristo y seguirle a Él nos pone como desafío, como un reto, como algo que podemos hacer, hermanos, para mejorar nuestra vida. Sobre todo aquí lo pone como reto, ¿verdad? Como un desafío para aplicarlo también a nuestras vidas, porque nosotros podemos ser discípulos del Señor, podemos ser estudiantes de Él. Y eso es básicamente lo que hacemos aquí. Estudiamos para conocer a Cristo, pero no solamente para conocer a Cristo, sino para intentar pensar como Cristo, para actuar como Cristo. Entonces, las cosas que vienen del Espíritu Santo vienen del Señor Jesucristo. Y aquellas cosas que son del Espíritu Santo son buenas, porque vienen de lo alto, ¿verdad? Siempre y cuando todo esté con base a la palabra de Dios, siempre y todo esté con base a lo que el Señor Jesucristo y su doctrina vino a enseñarnos, hermanos. Entonces, bueno, esto es un desafío para aplicarlo a nuestras vidas, es un reto para aplicarlo a nuestras vidas y comenzar a crecer, no solamente como humanos, hermanos. Uno busca el Hijo de Dios y la Iglesia de Dios, hermanos, Séptimo Día, siempre ha buscado crecer en espíritu, crecer espiritualmente para con Dios y crecer bueno, también como persona, pero sobre todo espiritualmente, hermanos, y ver al Señor de una manera como el Señor Jesucristo, o sea, ver al Padre como el Señor Jesucristo lo ve, ¿verdad? Con amor, con respeto, con con humildad. Entonces, bueno, hay muchas formas de describirlo, pero vaya, este es el reto que el objetivo de la lección nos propone. Y como decía, el texto clave, ya habíamos visto la semana pasada, Marcos capítulo 1, verso del 1 al 15. Y hoy vamos a ver del verso 16 al verso 20, que bueno, solamente son 4 versos. Y dice así, permítame un segundo. Dice así: y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles Jesús, o les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Verso 19. Y pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, o sea, también eran pescadores. Y les dice, y también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Bueno, esta es nuestra lectura base, y la clave, bueno, ya la leímos, es básicamente la misma cita bíblica. No nos da más citas, no nos da alguna otra alternativa, y sobre esta misma, bueno, vamos a trabajar, vamos a desglosar nuestra escuela sabática. Mediten esto. Dice así, o nuestra introducción, o el cuerpo de nuestra escuela sabática dice así: tomemos un momento para recuperar el aliento. En la lección 1
seguimos rápidamente a Marcos a través de la introducción de su evangelio. La profecía de Isaías, subraya esta parte, hermanos. La profecía de Isaías, el ministerio de Juan, el bautismo de Jesús, las tentaciones de Satanás, el encarcelamiento de Juan y finalmente la predicación de Jesús del evangelio del reino de Dios en Galilea. Esto es importante, hermanos, también conocerlo, aunque bueno, ya lo vimos también la semana pasada, pero es importante verlo porque tiene secuencia, como decía al principio, las escuelas sabáticas tienen una secuencia y bueno, desde esta predicación el Señor Jesús hace una predicación acerca del evangelio del reino de Dios estando en Galilea. Bueno, sigue diciendo la escuela sabática, eso es mucho y todo está resumido en la primera frase de Marcos, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y bueno, esto era lo que veíamos la semana pasada, era nuestro texto clave y nuestro texto base también, que decía principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que equivale o está en Marcos capítulo 1, verso 1. Sigue diciendo, detengámonos un momento y analicemos la siguiente historia por separado. El rey ha llegado, el reino de Dios está cerca. ¿Y ahora qué?, pregunta la escuela sabática. Dice, es lógico que el llamado de los discípulos siga inmediatamente después de que Jesús predicara en el evangelio del reino. Las últimas palabras que leemos son arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora podemos ver hacia dónde se dirige el mandamiento mesiánico. Bueno, sigue diciendo, el lector de Marcos es introducido inmediatamente a los primeros discípulos. Subraye estos también, que son los que vamos a estar viendo durante nuestra escuela sabática. Simón y a su hermano Andrés, y los hermanos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo. Bueno, sigue diciendo, todos estos son pescadores que se ganan la vida en el mar de Galilea. Jesús se encuentra con ellos y los invita a que lo sigan. Y ellos lo hacen de inmediato. Es lo que afirma Marcos, en los versos 18 al 20. El rey y su reino reordena sus vidas y sus prioridades. Un discípulo, subraye esto, un discípulo es seguidor o estudiante de un maestro. Esto subráyalo porque también nos van a preguntar más adelante. El llamado al discipulado es un compromiso radical de dejar de ser lo que estos hombres eran para convertirse en algo más. Esto, hasta ahí subráyelo. Fíjese bien, vamos a subrayar desde un discípulo es un seguidor o estudiante de un maestro. El llamado al discipulado es un compromiso radical que deja de ser lo que los hombres eran para convertirse en algo más. Esto es importante también saberlo, y porque lo vamos a ver en las preguntas. Su ocupación, sigue diciendo, su ocupación les había dado una identidad de pescadores. Sin embargo, las cosas han cambiado. La obediencia al llamado autoritativo del Mesías involucra una conversión que va de atrapar a peces a ser pescadores de hombres. Puedes subrayar esta parte también. Puedes subrayarla porque para seguir a Cristo, porque para poder seguir a un maestro, pero sobre todo al maestro de maestros, uno como hombre, uno como estudiante, tiene que dejar muchas cosas, hermanos. Tiene que dejar todo, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque, el ejemplo está en los apóstoles, ¿no? Ellos incluso dejaron las redes con lo que se alimentaban. Y no tal vez comiéndose los peces también, ¿verdad? Pero de ahí pues lo vendían para comprar otro tipo de alimentos. Entonces de ahí se sustentaban, hermanos. Y entonces llega el Señor Jesús y les dice, síganme. Bueno, este es un maestro, este es un rabí, vamos a aprender de él. Bueno, entonces se trata, hermanos, de dejar muchas cosas atrás para poder seguir a un maestro que se convertiría en maestro de maestros.
Bueno, lo puedes subrayar esta parte. Entonces sigue diciendo, el hecho de dejar atrás las ocupaciones y la identidad es un asunto prioritario del ministerio sobre el materialismo. Lo ve a veces la mayoría de las veces, o es que no puedo decir la mayoría de las veces, más bien el seguir a Cristo, hermanos, significa dejar atrás muchas de nuestras ocupaciones, y la identidad, dice, es un asunto prioritario del ministerio sobre el materialismo. Entonces, no se puede confabular o no podemos confabular lo que es la parte material con la parte espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, el Señor Jesucristo nos enseña, y todo lo que nos enseña es más espiritual. Y al enfoque que el Señor le quiere dar todas sus enseñanzas, no es en lo material, no es en este mundo, porque este mundo, y hemos visto en las escuelas anteriores, que este mundo solamente ofrece pecado, ofrece tanta cosa, hermanos. Y es muy seductor el mundo, es muy seductor. Entonces, el Señor Jesucristo quiere que nos alejemos de esas cosas, pero también cuando decidimos seguirlo, nos despojemos de muchas cosas. Incluso, hermanos, nos ha tocado. Mi hermano José Santos, bendiciones y paz, hermano, dice mi hermano José. A vos paz, hermano José, un abrazo hasta Nicaragua, gracias que nos acompaña. Le hemos extrañado estos días. Y bueno, comenzamos nuestra escuela sabática con nuestra nuevo trimestre. Es nuestra lección número 2. Y bueno, bienvenido, hermano José. Un abrazo hasta Nicaragua. Dios les guarde y les bendiga. Un abrazo y un saludo también a su esposa de paz y a sus hijas. Entonces, hermanos, el llamado que hace el Señor Jesucristo, el llamado a ser discípulos, a ser alumnos, significa dejar muchas cosas, incluso dejar familia, todas esas cosas, hermanos. Incluso a veces uno hasta se desgasta, ¿verdad? Sin comer. A veces uno se desgasta y por ejemplo, ¿verdad? Uno como siervo fiel que es, cuando nos toca predicar, hermanos, a veces estamos más concentrados en lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque queremos, hermanos, que la palabra de Dios se escuche, sea verdadera, que tenga respaldo. Entonces, si buscamos ese respaldo, hermanos, uno como siervo de Dios busca siempre la guía de Dios. Uno siempre busca, hermanos, que sea el Señor quien nos enseña a nosotros para poder enseñar a los demás. Eso, hermanos, implica incluso hasta dejar de comer, dormir tarde, quemarse las pestañas estudiando, ¿verdad? Entonces, eso por decir algo simple, hermanos. Y muchas de estas cosas, pues son materiales. Por ejemplo, la comida. En ocasiones, hermanos, me he pasado estudiando, haciendo un tema. Dios bendito, ¿verdad? Que me usa para eso, haciendo un tema. Y mi esposa, ¿te sirvo de comer? Sí, ahorita. Y lo que no quiero es distraerme para poder hacer lo mejor que se pueda, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermanos, busca a estos hombres como alumnos, como discípulos, para comenzar a enseñarle cosas que van a ser espirituales, ¿sí? De la misma manera con nosotros. Entonces, por eso no podemos confabular algo que es materialista o que es material con lo espiritual. Como decía aquí la escuela sabática, dice, el hecho de dejar atrás las ocupaciones y la identidad es un asunto prioritario del ministerio sobre el materialismo. Y bueno, entonces era más o menos lo que explicábamos, ¿no? Sigue diciendo, en esta historia del discipulado vemos que cuando Cristo dice arrepiéntete y cree,
los conduce a abandonar y seguir, o sea, abandonar lo que estaban haciendo, abandonar a su familia, porque recuerden que los hijos de Zebedeo estaban también echando las redes y el Señor Jesús les dice, vengan, síganme, y dejaron a su papá ahí con la red. Yo, hermanos, me imagino que les haber dicho el papá, pues ¿a dónde van? Vénganme a ayudar, ¿por qué me van a dejar solo? Entonces, bueno, son solamente imaginaciones, ¿verdad? O especulaciones, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en Marcos que dejaron las redes, dejaron al papá y le siguieron. El apóstol, el Marcos, hermanos, Marcos lo pone como una aceptación enseguida, ¿sí? Ellos dejan las redes, dejan a su padre y siguen al Señor Jesús. Entonces, Marcos lo propone como una aceptación, vaya, rápida, al instante o instantánea, ¿no? Entonces dice, otra vez, decía, los conduce a abandonar y seguir. Estas dos parejas de hermanos no cuestionaron quién era Jesús, ni preguntaron cómo iban a sobrevivir. Ellos se entregaron a él totalmente. No preguntan qué quiso decir con pescar personas en lugar de peces. Voluntariamente abandonaron sus redes. El Señor pasa por ahí, ¿verdad? Y les dice, vengan, síganme, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y no lo sé, ¿verdad? Uno solamente puede especular en esas cosas, aunque bueno, tratándose del Señor Jesús. Pero yo quiero pensar si el Señor pasara y yo soy pescador y me dijera, ven, te voy a hacer pescador de hombre, yo lo vería como un trabajo. Pues si me está llamando es para ir a trabajar, vámonos, ¿verdad? Y pensando en que ese trabajo me va a lucrar o me va a dejar dinero. Entonces, posiblemente digo, como les decía, esto solamente es un comentario, hermanos, personal, pero no quiere decir que sea así. Yo solamente especulo y puedo, ¿verdad? Llegar a poder decir, pues a lo mejor pasó esto, ¿no? Pero les digo, el Marcos, en Marcos, hermanos, lo propone como una aceptación al instante, ¿sí? Entonces, hermanos, dijeron, nos va a ser pescadores de hombres, pero dice la escuela sabática, dice, ellos no se pusieron a cuestionar, no preguntaron qué quiso decir con pescar personas en lugar de peces. Voluntariamente abandonaron sus redes. Y luego sigue diciendo, Simón, Pedro y Andrés y sus familias, Simón, Pedro, Andrés y sus familias, Santiago y Juan para seguir a Jesús, el Cristo. Bueno, sigue diciendo, después de la después de la rápida introducción de Marcos, estos pocos versos sobre el discipulado nos hacen reflexionar, ya que presentan el encuentro y el llamado de Cristo y lo que significa realmente aceptarlo y seguirlo. Bueno, conforme el camino lo ve, yo lo pongo así, hermanos, porque ese pudiera ser yo, ¿verdad? Ese pudiera ser yo que piense así si el Señor me llama. Si el Señor me llama y me dice, me encuentra en mi barca, echando las redes, y me dice, Josué Silva, hermano Josué Silva, ¿verdad? Ven, sígueme, yo te voy a hacer pescar hombres. Bueno, si veo a una persona, al Señor Jesús, que vamos a suponer que no lo conozco, nunca lo he visto. Bueno, sí, nunca lo he visto, ¿verdad? Pero estoy queriendo montarme, hermanos, en la escena para poderles explicar qué pudiera pensar yo, ¿verdad? Si me llama el Señor y me dice, Josué, ven, yo te voy a hacer pescadores de hombres. Hermanos, con la necesidad que en esos tiempos había, yo pudiese pensar, híjole, me está llamando para ir a trabajar y voy a lucrar o me va a pagar. Bueno, vámonos. Dejo las redes allí, amarro el barco y vámonos. Bueno, si estoy solo, ¿verdad? En el caso de los hijos de Zebedeo, agarran las redes, se las dejan al papá y se van con Jesús. Entonces, hermanos,
en el camino, y esta es una forma en la que precisamente nos conocían a los hijos de Dios o a la iglesia de Dios antes, cuando comenzaba la iglesia, porque predicaban del camino, ¿no? Predicaban del Señor Jesús en el camino. Entonces, bueno, ese es un pequeño dato, pero conforme al camino, hermanos, conforme iban caminando, iban creciendo en espíritu, porque el Señor les iba enseñando cosas, hasta que por fin, me imagino, que sobre ese mismo camino, el Señor fue poco a poco enseñándoles, y es que ustedes no van a pescar más peces, sino hombres que vengan a la salvación, para que se arrepientan, para esto, para aquello, pero para que conozcan o que podamos llegar a conocer al Padre. Entonces es muy interesante en la forma en la que el Señor Jesucristo comienza el discipulado o comienza a llamar a todos los discípulos, hermanos. ¿Sí? Entonces es muy interesante cómo el Señor llama a los demás, a sus discípulos, perdón. Él utiliza la forma de pescar de los peces para llamarlos y decirles, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Así que bueno, Marcos, les decía, Marcos lo escribe como una aceptación instantánea, ¿no? Aceptamos que el Señor nos está llamando, vámonos. Bueno, sigue diciendo la escuela sabática. Después de la rápida introducción de Marcos, estos pocos versos sobre el discipulado nos hacen reflexionar, ya que presentan el encuentro y el llamado de Cristo y lo que significa realmente aceptarlo y seguirlo. Eso subráyelo. Sigue diciendo, estos discípulos son vistos a lo largo de Marcos como estudiantes de Jesús. ¿Sí? Esto quiere decir que Marcos escribe como bueno, aunque déjeme decirle que Marcos, Lucas y Juan, me parece, si no me equivoco, hermanos, no tengo el dato aquí conmigo ahorita, pero para empezar, estos evangelios se escriben entre 35 y 60 años después de Cristo. Pero fíjense bien lo que es Marcos, Lucas y Juan, Marcos, Lucas y Juan, todos hermanos, todos estos son sacados de una fuente Q, o sea, de un libro, y entre sus recuerdos también. Pero lo que es Mateo, hermanos, Mateo escribe acerca de lo que él recuerda. Entonces, hermanos, es muy interesante también conocer todas estas partes, ¿no? Entonces, sobre todo el llamado que el Señor les hace para poder contestar ellos al instante, hermanos, de decir, vámonos, o sea, de tomar la decisión. Y unos tenían familia, como ¿cómo dice aquí? Era Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, ¿verdad? Como decíamos, ellos dejan sus redes ahí, le dejan al papá y siguen al Señor Jesús. Entonces, eso, hermanos, nos indica, como dice el objetivo de la lección, dice ver el llamado de Dios o el llamado del Señor Jesús al discipulado, pero también, ¿sí?, el desafío de aplicarlo en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, si el Señor nos llama, ¿estamos dispuestos a dejar todo atrás por seguirle al Señor? Es una buena pregunta, hermanos. Es una buena pregunta, porque yo lo propuse pensando o sea, mi idea era proponérselos así, pensando en cómo actuaría o cómo pensaría yo, ¿verdad? Pero la pregunta real, la pregunta presente sería, ¿dejaríamos todo para seguir al Señor Jesús? Y la otra es, ¿lo haríamos instantáneamente? De decir, vámonos, Señor, yo te sigo.
Bueno, muchos de nosotros tal vez lo hemos hecho y gloria a Dios por eso, bendigo a Dios por eso, pero muchos de nosotros no lo hemos hecho así, tal vez. El punto aquí, hermanos, no es si lo hacemos al instante, no es si dejamos a toda nuestra familia, todo atrás. El punto es aceptar seguir a Cristo. Ese es el punto. Los apóstoles, hermanos, y todos los discípulos del Señor, hermanos, aceptaron. Está mencionando a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, que fueron los primeros 4 que llama, y ellos al instante, hermanos, vámonos, dijeron vámonos. Así que bueno, esas pequeñas preguntas, hermanos, son para personalmente hacérnoslas, ¿no? ¿Seguiría al Señor o dejaría todo por seguir al Señor? Uno pudiera decir que sí, pero a la hora de la hora, ¿verdad? Bueno, entonces, estos discípulos, sigue diciendo, estos discípulos son vistos a lo largo de Marcos como estudiantes de Jesús, el maestro que predicó, enseñó, echó fuera demonios e hizo sanidades por todas las regiones de Galilea, Siria, Iturea y Decápolis. Eventualmente ellos serían enviados por su maestro a cumplir con el llamado de ser pescadores de hombres, o sea, compartir las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y bueno, el llamado no es nada más vengan y síganme, no, el llamado sí fue para trabajar, pero con una promesa que les hace el Señor más adelante, les hace una promesa más hermosa, hermanos, que el mismo lucrar, ¿no? El mismo ir a un trabajo para poder ganar dinero y poder sustentar a la familia. El Señor no ve eso, sino que Él ve que les va a pagar o que les va a dar una vida mejor en un futuro. Y el Señor está por cumplirlo, hermanos. Así que bueno, y esa promesa es vida eterna, ¿no? ¿Qué más que seguir al Señor para eso? Bueno, o sea, cumplir las buenas nuevas de Jesucristo en el Hijo de Dios. Bueno, y el último párrafo dice, en el llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, al discipulado debemos ver nuestro propio llamado, esto subráyelo también, debemos ver nuestro propio llamado al arrepentimiento y a creer, hermanos, dice, y a creer para dejar todo y seguir a Jesús. Este es un llamado general para la salvación, aunque también es un llamado especial al servicio, servir al Rey y a su reino. Perdón, punto casi final. Punto y aparte, servir al Rey y su reino. Eso subráyelo, hermanos, definitivamente subráyelo. Desde donde dice, en el llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, al discipulado, debemos ver nuestro propio llamado al arrepentimiento y a creer, para dejar todo y seguir a Jesús. Este es un llamado general para la salvación, aunque también es un llamado especial al servicio, servir al Rey y a su reino. Así que, hermanos, de eso se trata, servir al Eterno y a su reinado. Sigue diciendo, y ya casi para finalizar, en esto la perspectiva de Marcos tiene de Jesús, que tiene Marcos de Jesús, se ve más claramente, así como el Hijo tiene autoridad para llamarnos al reino de Dios, para reordenar la vida, también como siervo, Jesús es un modelo de cómo es la vida en el reino, en el discipulado. El Rey nos llama a ser siervos como Él. ¿Por qué siervos como Él? Señor Jesucristo también fue un siervo, porque dice la palabra de Dios que no vino a ser servido, mas vino para servir. Entonces, hermanos, esto nos llama podemos ver, hermanos, la autoridad que tiene el Señor Jesús para llamarnos, pero no es un llamado por llamado, decíamos, es un llamado, dice la escuela, es un llamado al reino de Dios, pero también es un llamado
¿cómo se le llama? Es un llamado a un ministerio, a tener compromiso con Dios para hacer, hermanos, eh, em, am, para hacer em, brillar, sobre todo, ¿no? El Evangelio de Dios. Para eso nos ha llamado el Señor. Y bueno, usted pregúntese si ha dicho como aquel profeta: heme aquí, Señor, heme aquí. El Señor quiere que, hermanos, que nosotros trabajemos, pero trabajemos espiritualmente. No esperemos algo económico, no esperemos algo que sea, eh, eh, ¿cómo se le llama? Que sea monetario, digo yo, eh, material, dice la escuela sabática, ¿no? No esperemos algo que sea material. Lo que quiere el Señor es que nosotros principalmente crezcamos espiritualmente, que nuestro espíritu crezca, se acerque a Él para seguir cambiando vidas, porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo, cambia vidas por medio de nosotros. Y eso es lo que intentamos aquí, eso es lo que intentamos en este espacio, en este estudio, eh, eh, en esta cabina, como quiera llamarle, ¿verdad? Así que bueno, hasta aquí llega nuestra introducción, nuestro medite en esto. Comienzan las preguntas. Si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna queja, este, eh, o si quiere dejarnos por ahí también algo, bueno, pues adelante. Yo con mucho gusto, hermanos, voy a leer sus comentarios. Y yo sé, hermanos, yo sé que el Señor Jesucristo vino a eso, ¿no? A llamarnos a todos, a llamarnos a todos. Pero todos tenemos perspectivas diferentes del servicio. Todos tenemos una visión diferente de servir, de ayudar al ministerio, de hacer crecer a la iglesia. Así que bueno, si usted tiene un comentario acerca de esto, con mucho amor yo lo voy a leer. Adelante. Bueno, comenta al respecto. Dice la escuela sabática de esta manera, en Comenta al respecto, en nuestra sección de preguntas. Hay 4 preguntas. La semana pasada nos dieron 6 preguntas, hermanos. 6 preguntas. Hoy las redujeron a 4. Las redujeron a 4. Bueno, punto número 1. Pregunta número 1 tiene 3 preguntas. Punto número 1. ¿Por qué Marcos se mueve tan rápido? Bueno, esto es referido incluso, hermanos, a la escuela pasada también. Marcos hace una introducción, mire, Marcos hace una introducción muy breve, pero muy directa. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1, verso 1, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, vemos en esta versión, vemos la palabra principio en mayúsculas, usa principio, ¿verdad? La palabra principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en la escuela sabática pasada veíamos cómo también este principio quiere decir desde el principio de la creación, ¿verdad? Pero bueno, ese fue un tema que ya estudiamos. Y para no regresarnos mucho, porque nos vamos a entretener más, entonces más o menos así decía la escuela sabática pasada, ¿no? Bueno, entonces, principio del Evangelio de Jesucristo, o sea, el trabajo que vino a hacer el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿no? Y lo afirma, o sea, va directo al grano. Esto es el principio del ministerio en lo que iba a trabajar el Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, ¿no? Siempre, hermanos, aceptando, poniendo al Señor Jesucristo como alguien mayor, como un maestro, como alguien a seguir, ¿no? Entonces es muy directo, con solo esta pequeña frase de introductoria de Marcos, hermanos, nos da para hablar mucho, para explicar mucho, ¿no? Entonces es muy concreto. Entonces la pregunta es precisamente: ¿por qué Marcos se mueve tan rápido? Bueno, mi respuesta es
agiliza no solo la lectura, esto es por parte mía, ¿verdad? Por comentario mío. ¿Por qué Marcos se mueve tan rápido? Bueno, porque analiza no solo la lectura, sino que asume que los discípulos son poco importantes en el momento y da pasos gigantes para presentar al Señor Jesús de una manera de su evangelio o de su ministerio y sobre todo quién es el que está dando este evangelio, ¿no? Así que bueno, él se agiliza porque bueno, él analiza primero la lectura y dice, no, voy directo a lo que el Señor vino a hacer y quién es, ¿no? Por eso lo agiliza. De la misma manera que el llamado que hace con los discípulos, ¿no? Yo lo escribí hasta ahí, hermanos, para hacerlo cortito, pero el comentario es este, ¿no? Que lo agiliza el llamado de los primeros discípulos porque quiere ir directo al grano. Él quiere avanzar para poder llegar a las enseñanzas del Señor Jesús y no se enfoca mucho en los apóstoles, en los demás apóstoles, sino que se enfoca más en el trabajo que viene a hacer el Señor Jesucristo. Se enfoca, quiere ya, así como diciendo rápido aquí para avanzar a lo que el Señor hizo por todos nosotros, ¿no? Entonces de esa manera, por eso es que se mueve rápido en su lectura Marcos. Pregunta número 2 dice, ¿qué palabra es un indicativo de su ritmo y cómo es usada en Marcos? En Marcos 1 y especialmente en el llamado de Jesús a los discípulos. ¿Lo ve cómo se va desglosando básicamente solita la escuela sabática? Bueno, yo contesté, usa la palabra síganme y usa esta palabra para ser directo, según Marcos 1:17. Véalo, Marcos 1:17. Dice, Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Sí? Escribe como Jesús como Jesús les dice, síganme. ¿Sí? La palabra entonces es síganme. Síganme. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermanos, esta palabra conlleva autoridad, conlleva amor, conlleva enseñanza, conlleva espiritualidad, entrega. ¿Qué más? ¿Qué más pudiera llevar? Dígame ahí en sus comentarios, por favor. ¿Qué más puede llevar esta palabra al decirle al Señor Jesús? ¿No? Sobre todo humildad, ¿no? Síganme. Síganme porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Sobre todo del verso 16 al verso 20 que propone la escuela sabática. Y bueno, la otra pregunta es, ¿contribuye esto de alguna manera en la descripción de Marcos, en la descripción que Marcos hace de Jesús? Claro que contribuye. Dice, mi respuesta dice, claro que contribuye en cuanto a la observancia de Jesús al ser directo, al decir, síganme, y al decir, yo les haré pescadores de hombres, como diciéndoles, les voy a cambiar la vida por completo. Entonces el Señor les dice, síganme, que yo les voy a hacer pescadores de hombres. Ya no van a pescar más peces, van a hacer algo totalmente diferente a lo que ustedes hacían. El Señor les va a cambiar la vida, siempre para bien. Y nunca les faltó nada, créanme, hermanos, estando con el Señor Jesús, nunca les... Tal vez tuvieron, ¿cómo se le llama? Escasez, pero nunca les faltó nada, hermanos. Incluso mucho más adelante, a los 70, a sus otros 70 discípulos, o a sus otros 70, los manda de 2 en 2, ¿verdad? Los manda de 2 en 2 y les dice, vayan, pero no lleven comida, no lleven cambio de ropa, a donde vayan, el que los reciba, de ahí van a ser ustedes bendecidos, y el que no los sirva, simplemente sacudan sus ropas y sigan, ¿verdad? Entonces a ellos nunca les faltó nada, hermanos, nunca les faltó nada en lo absoluto. Entonces, como decíamos, tal vez tuvieron escasez,
sí, pero nunca les faltó. Así que bueno, esa es la respuesta a nuestra sección número 1, ¿sí? Sección número 2, si no hay comentarios. ¿De qué manera el llamado de Jesús a los discípulos en Marcos capítulo 1, versos 16 al 20 tiene relación con la predicación de su evangelio en los versos 14 y 15? Bueno, vamos a leer el 14 y 15 para que se den una idea. Este verso, este capítulo, o estos versos los vimos la semana pasada. Verso 14 dice: Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dice, diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, ¿de qué manera el llamado de Jesús a los discípulos en Marcos, en estas citas, tiene relación con la predicación de su evangelio en los versos 14 y 15? Bueno, yo, hermanos, por hacer corta la respuesta, le puse que cambiarían sus vidas para llevar el evangelio del reino de Dios y que también los usaría para cambiar más vidas hasta nuestra era moderna o hasta nuestros días, ¿verdad? Realmente eso es el llamado, hermanos, a cambiar vidas, a arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, porque, hermanos, seamos sinceros, así como su servidor, si volteara su mirada hacia atrás o para ver su vida pasada, hermanos, créame que nos vemos de diferente manera, actuábamos de diferente manera, incluso caminábamos de diferente manera, incluso, hermanos, hasta vestíamos de diferente manera, créame. Y si uno pudiera voltear a ver atrás su pasado, diría: ay, Dios mío, qué mal estaba, ¿no? Por lo menos su servidor, ¿no? Pero demos gracias a Dios que nos alcanzó su gracia, que nos ha alcanzado, hermanos, ese llamado del mismo Señor Jesucristo para cambiar nuestra vida, primeramente, para después enseñar a los demás y seguir cambiando vidas. Y esto se vaya así de generación en generación, de persona en persona, de hermano en hermano, y que la familia de Dios crezca. Entonces, hermanos, ese era el propósito de Dios y su evangelio. Al hacer estos discípulos, al llamarlos a sus discípulos, ¿no? Y bueno, bueno, sigue diciendo la otra pregunta de la sección 2. Discuta el significado y la relación de los pares de palabras encontrados en cada sección. Bueno, yo nada más puse dos palabras o como respuestas, ¿sí? El significado dice, discuta el significado de la relación de los pares de palabras encontrados en cada sección. Si leemos otra vez Marcos en estos mismos versos, dice: más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esta es la palabra que yo puse, el evangelio del reino de Dios, o la frase, pues, como lo quiere decir, el evangelio del reino de Dios. Esa es mi primer palabra. Y luego dice, y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Pudiéramos poner arrepentíos, yo lo puse arrepentíos. Bueno, las otras dos son creer, ¿sí? Creer al evangelio. Y la otra sería, perdón, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Fíjese bien, podría ser predicando. Eso sería predicar, predicar. Dos, la frase, el evangelio del reino de Dios. Y las otras dos sería creer, arrepentíos y creed, ¿no? 4 palabras. Yo solamente puse 2 para poderlas explicar.
Discute el significado de la relación de los pares de palabras encontrados en cada sección. Bueno, en cuanto al reino de Dios, hermanos, bueno, también es una promesa que le hace desde sus discípulos. Desde que llega el Señor Jesucristo a comenzar su ministerio, les comienza a enseñar estas cosas, ¿no? Primero que iban a ser pescadores de hombres, pero también les hace una promesa más adelante. Y eso es el reino de Dios. Pero primero tenían que predicar acerca del reino de Dios. Y esa es la similitud, básicamente una promesa, ¿no? O una predicación que se vuelve promesa por parte del Señor Jesucristo. Y arrepentíos, que bueno, en sí la palabra lo dice todo, ¿no? Arrepentirnos o que se arrepientan de su vida pasada, que se arrepientan de lo mal que hemos hecho, que nos arrepentamos de lo mal que hemos hecho para servir a Cristo y para predicar, ahí entra la tercera palabra, para predicar, ahora sí, el reino de Dios, una vez estando arrepentidos. Y al último sería la palabra creer. Pues que, hermanos, por ejemplo, yo voy a hablar de algo, voy a dar un discurso, vamos a decirlo así, pues necesito creerlo yo primero para poder explicarlo con ganas, ¿verdad? Dice mi hermana Ari, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Gracias, hermanos. Así es, el Señor, al hacer todas estas cosas, o a nosotros aceptar su llamado, hermanos, el Señor nos justifica por medio de la gracia de Dios, o por medio de su gracia, para que nosotros viniéramos a ser herederos de ese reino de Dios. Así que bien, gracias, hermana, gracias por su, es mi esposa, gracias, esposita, por esta cita bíblica de Tito capítulo 3 verso 7. Y así es, hermanos, el Señor nos pone en su gracia para que nosotros podamos también ser salvos y que podamos, hermanos, enseñar a los demás y que los demás también puedan ser salvos. Ese es el trabajo que el Señor nos llama a hacer para poder ser herederos conforme a esa esperanza o conforme a esa promesa. Hermanos, debemos de actuar. Porque si el Señor nos llama y le seguimos, pero estamos de brazos cruzados, imagínese, y le seguimos nomás viéndolo de lejos, pues ¿de qué nos va a servir? De nada. Ahora véalo de esta manera. El Señor ya nos llamó, vamos al templo, pero en el templo nos la pasamos así también, ¿verdad? Sentados sin hacer nada, nomás escuchando, a ver quién dirige, a ver quién predica, a ver quién da la escuela, y nos la pasamos así. Y por dentro, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando estamos estancados ahí, como aguas estancadas, dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos ahí estancados, sentados en la... Nada más nos vamos a poner a pensar otras cosas que no, comenzar a juzgar que este dirigió mal, este dirigió bien, este no lo hace bien, este grita mucho, el que dirige la escuela sabática no explica bien, se sale de todo el tema, le da mucha vuelta, ¿verdad? No sabe lo que dice. Pues bueno, nos ponemos a juzgar, hermanos, estando ahí sentados, cuando nuestra labor, hermanos, porque el llamado del Señor Jesucristo es: vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres. De la misma manera nosotros, fíjese bien lo que dice otra vez el objetivo de la lección: ver y entender el llamado autoritativo de Jesús al discipulado, como también el desafío de aplicarlo a nuestra vida. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos el llamado del Señor para trabajar, ¿por qué vamos a estar así? Hay que ponernos a trabajar. Hay que ponernos a hacer algo, y eso es lo que su servidor hace aquí. Ojalá, hermanos, mucha gente pueda ver este mensaje para que se convierta, para que se acerque a Cristo, para que conozca a Cristo como nosotros, la iglesia de Dios, lo conocemos, hermanos. Así que ese es nuestro desafío. Es nuestro desafío, ¿sí? Aplicarlo a nuestra vida. Así que si el Señor, hermanos, nos está llamando para trabajar, hay que levantarnos de esa silla,
Hay que levantarnos, hay que sacar las manos de estarlas cruzando así y ponernos a trabajar, ¿verdad? Que los demás conozcan. eh, em, Estoy queriéndome acordar de una cita bíblica. Ay, hermanos, esta cabeza no me da para mucho a veces. um, que dice, déjenme lo reviso aquí entre mis apuntes. Um, mm, Permítame. Mire pues, mire pues. Y es otro evangelista, que sería Juan, capítulo 17. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. Permítame. Permítame. No es. O creo que sí. Juan 17. Creo que es Juan 17, hermanos. Déjeme regreso aquí. Desde el verso. Sí, es capítulo 17. Vamos a leer del 1 del 1 al 4, pero nos vamos a concentrar. El que yo les quería dar es el 3 directamente, el 3. ¿Sí? Dice así, Juan capítulo 17, verso 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantándoos los ojos al cielo, y levantado los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, fíjese bien, la autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, para que dé vida eterna a todos los que le... ¿Y cómo el Señor va a dar vida eterna? Pues haciendo todos estos llamados, hermanos, hasta nuestros días, ¿sí? Para que dé vida eterna a todos los que le diste, a todos los que le diste, fíjese bien, los que le diste. Y este es el más importante, dice, pero es la vida eterna. Esta es la vida eterna, dice Juan 17, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Entonces, hermanos, de esta manera, así como en este ejemplo, hermanos, como en este escrito de Juan, nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios para que lo conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual el Señor, el Padre, nos ha enviado para morir por todos nosotros. Nuestro trabajo es eso. Y fíjese bien cómo, cómo dice la parte última, bueno, el verso 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, hermanos, el Señor viene a cumplir incluso el mandato de Dios. Y su Hijo viene a darnos ese mandato para que nosotros lo continuemos. Para que un día le podamos decir, Señor, aquí está, ¿no? Hemos llegado hasta aquí con la obra que nos dijiste que hiciéramos. De eso se trata el discipulado, mis hermanos. De llegar hasta el final. De llegar hasta el final. Pero fíjense bien, Dios quiera que todos, hermanos, conozcamos cuál es la vida eterna. Pero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Así que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor, hermanos.
llevar, llevar la voz del Señor Jesucristo para que lo conozcan. Así que predicar el reino de Dios, arrepentíos primeramente, ¿verdad? Arrepentirnos para predicar el reino de Dios y creed para vida eterna, ¿no? Esa fue la respuesta número 2, de la pregunta número 2 o de la sección número 2. Punto número 3. Con su permiso, sigamos. Punto número 3. ¿De qué manera el llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan demuestran el costo del discipulado? Bueno, ese costo, hermanos, permítame. Tengo aquí algo de más que no necesito. Ahí está. Perdón. ¿De qué manera, otra vez la pregunta, de qué manera el llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan demuestran el costo del discipulado? Bueno, el costo, hermanos, es, permítame, se me movió aquí, hermanos, permítame. Ok, sí, ya se me había movido. No sé por qué, se me cambió de cámara y la otra cámara estaba congelada. Pero bueno. ¿De qué manera el llamado de estos apóstoles demuestran el costo del discipulado? Bueno, lo demuestran al dejar todo, básicamente todo, por seguir a Jesús, incluyendo familias, incluso cosas personales, ¿verdad? Cosas que son o cosas que eran materiales, ¿no? Dejaron todo esto. Es un costo grande para seguir. Yo escribí aquí, un costo grande para seguir a un hombre. Pero qué hombre, ¿verdad? Pero qué hombre. Era un maestro santo el que vino a hacer el llamado de estos hombres. Y ese costo, hermanos, o de esa manera, muestran estos apóstoles al decidir dejarlos al instante, o sea, dejar las cosas al instante para seguir al Señor Jesús, ¿no? Dejaron todo por seguir al Señor Jesús, incluyendo familias. Así que bueno, eso es de esa manera el llamado de estos apóstoles demuestran el costo del discipulado, pero también, sobre todo, por la vida eterna de frente. Bueno, siguiente pregunta de la sección 3. Dos áreas específicas de la vida son mencionadas. ¿Cuáles son? Bueno, es que también lo podemos ver de muchas maneras, pero es la vida cotidiana, trabajo, necesidad, rutina, y eso en cuanto a la vida de de una persona normal en nuestros días, ¿no? Pero también nos menciona que dejamos esto para poder buscar vida eterna, ¿no? Son dos vidas, básicamente. Una vida cotidiana, una vida de trabajo, una vida de necesidades, una vida de rutina, etc. Pero la otra es una vida eterna con el Señor Jesús. Dos áreas específicas de la vida son mencionadas. ¿Cuáles son? Bueno, también en enfoque a nuestras esposas, nuestros hijos, ¿verdad? Que son todos nuestros familiares. En eso hay que dejar. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo la forma, dice, cómo la forma en que ellos responden nos da una enseñanza de nuestro discipulado? Este sí lo hice un poquito más extenso. Bueno, dice, los discípulos, poquitito, no es mucho, los discípulos aparentemente responden sin pensarlo dos veces. Y enseguida siguen al Señor Jesús. Dejan todo al instante sin titubear. Cristo nos enseña a hacer lo mismo, o nos llama a hacer lo mismo, ¿sí? A seguir sus pasos sin pensarlo, a aceptarle sin titubear.
aún así nos cueste nuestra vida cotidiana, incluso, hermanos, nuestra familia. Porque, hermanos, todo incluye todo, ¿verdad? O el decir todo incluye todo, hermanos. A veces hay que dejar familias, a veces hay que dejar trabajos para seguir a Cristo. ¿Y cómo podemos decir que dejamos trabajo para seguir a Cristo, hermanos? ¿No le ha pasado? Este es un ejemplo. Y yo creo que me van a desmentir, la mayoría me van a desmentir, hermanos. ¿No le ha pasado que cuando dura un tiempo sin trabajar, o póngale que no, ¿verdad? O póngale que nada más va a cambiar de trabajo? Pero una vez llegando a ese trabajo, le dicen, bueno, aquí trabajamos de lunes a sábado, se descansa el domingo, y usted por dentro, ay Dios mío, vamos a trabajar sábado. No porque no quiera trabajarlo, sino porque usted sabe de que tiene una responsabilidad con Dios, o tiene una responsabilidad, que tiene un compromiso sobre todo con Dios, de estar presente en su templo, ¿verdad? Entonces, usted tiene esa responsabilidad y dice, híjole, ¿no será que me pueden dar? Mire, yo trabajo el domingo. Si quiere, yo le trabajo el domingo. Pero por favor, deme el sábado. El sábado, voy a la iglesia. El sábado tengo actividades que me sacan de mi actividad cotidiana. Y el sábado lo ocupo para entregarle al Señor mi tiempo. Y en muchas de las ocasiones nos dicen no. Aquí ocupamos que trabaje sábado sí o sí. Aquí ocupamos que que nos ocupes el sábado aquí porque es cuando más vendemos, o por ejemplo es cuando más producción tenemos, ¿no? Entonces, hermanos, muchas de las veces hemos dejado ir trabajos de esa manera. ¿No? Permítame un segundo. Y hemos dicho muchas veces que no, incluso, hermanos, otras ocasiones, pues por falta de trabajo constante, aceptamos y dejamos de ir al templo, dejamos de ir a la iglesia, y bueno, no es lo que Dios quiere. Dice mi hermana Fanny, los discípulos nos enseñan la fe, la obediencia, creer que es Dios, creer quién es Dios. Paz, familia Silva, a vos paz, hermana. Gracias, hermana, por su comentario. Y sí, y es que los actos, hermanos, de los discípulos al decir vámonos, bueno, no dijeron eso, ¿verdad? Yo lo estoy como especulando, pero al dejar todas sus cosas, hermanos, y es que mire, pues al principio dice el apóstol Marcos, dice Marcos que cuando le llama a Simón y su hermano Andrés, o a Pedro y Andrés, les llama, ellos dejan sus redes y siguen al Señor Jesús. Pero cuando llama a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, cuando los llama, dice que dejan a su papá y sus redes ahí para seguir al Señor. Imagínense, hermanos. Imagínense si eso no nos enseña algo a nosotros. Pues claro, nos enseña la fe, la obediencia y la disponibilidad que tenemos para Cristo. Pero esto, hermanos, incluye dejar muchas cosas y, como decíamos, incluso trabajos. Así que, hermana, a vos paz, bienvenida o gracias por estar entre nosotros. La hemos extrañado, mi hermana Fanny. Gracias por su comentario. Entonces dejamos incluso familias, trabajos, hermanos. Ahora, de este modo hemos dejado muchos trabajos, o hemos dejado dejar pasar muchos trabajos, ¿verdad? Y en ocasiones no hemos trabajado nada que, bueno, aceptamos el trabajo y comenzamos a trabajar el sábado, pero nos perdemos de algo, hermanos, que es la bendición más hermosa que podemos tener de estar presentes con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Recuerde la promesa que hizo: yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Y esto, hermanos, si usted va a Ezequiel capítulo 10, permítame un segundo. Déjenme nada más checo. No lo vamos a leer, hermanos, porque es un tema casi que diferente, pero, pero quiero nada más asegurarme de que sea Ezequiel capítulo 10. No le quiero dar una cita que no sea. Fíjese bien, este sí lo podemos leer solamente para que vea. Usted lea todo el capítulo 10, ¿verdad? Pero el verso 4 dice así: y la gloria del Eterno se levantó del querubín al umbral de la puerta. ¿Cuál es el umbral de la puerta? Es la mera entrada, hermanos, la parte de abajo de la entrada. El umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube. ¿Cuál nube? Fíjese bien. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Eterno. El Señor se esconde detrás de una nube para que no le veamos. Pero Él está ahí, hermanos, por donde uno mismo entra. Fíjese bien, otra vez. Y la gloria del Eterno se levantó del querubín. Y es que si usted lo lee, hermanos, todo el capítulo, el Señor está sentado en una piedra de zafiro en forma de trono. Imagine una piedra de zafiro. No sé si alcanza a ver el color de mouse o de este ratón. ¿Ve? Azul. Bonito. Se ve bonito, ¿verdad? Imagine un zafiro de ese color, hermanos, en una piedra, en un trono grande. Y ahí está sentado el Señor y dice: y la gloria, por eso tiene que leer todo el capítulo, capítulo 10 de Ezequiel, léalo por favor. Y la gloria del Eterno se levantó del querubín, y es que está sentado él sobre este trono, y debajo del trono, hermanos, hay 4 querubines en cada esquina. Entonces, por eso dice: se levantó del querubín al umbral de la puerta, o sea, a la puerta, una puerta, imagina una puerta. ¿Cuál puerta? Y la casa fue llena de la nube. ¿Cuál casa? La casa de oración, hermanos. Porque la Biblia y la palabra de Dios, cuando dice casa, cuando está hablando de profecías, se refieren a la casa de oración, ¿sí? Entonces dice: la casa de oración, vaya, la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Eterno. ¿Pero dónde estaba? Dice: se levantó del querubín, o sea, se movió del querubín al umbral de la puerta de la casa de oración. Entonces, eso, hermanos, eso es la promesa que nos hace al decir: voy a estar con ustedes, entre ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa, hermanos, el Señor la cumple sábado con sábado. Y Él está allí, hermanos, para conocernos, para estar cerca de nosotros. Y por medio de esta nube nosotros no lo podemos ver, pero sabemos de que está allí, hermanos. Y eso, hermanos, de la presencia del Señor, nos perdemos cuando comenzamos a hacer trabajos los sábados. Cuando decimos: es que es cuando mejor nos va. Y nos estamos perdiendo, hermanos, esa presencia hermosa del Señor Jesucristo, ahí presente, el sábado, allí donde los santos se reúnen, en la casa de oración. Ahora imagine, hermanos, si no debemos incluso de dejar trabajos para poder estar en la presencia del Señor. Hermanos, el trabajo es terrenal. Y cuando hacemos eso, hermanos, créame que el Señor le va a doblegar, hermano, no doblegar, no se dice así, le va a doblar, ¿no? Le va a doblar en cuanto a su necesidad.
y le va a poner siempre bendiciones para que a usted no le pase nada o no le falte nada, perdón, ¿verdad? Pero hay que tener entrega, hay que tener, hay que obedecer, decía mi hermana Fanny, debemos que tener obediencia, creer en quién Él es o quién es Él, quién es Dios. Pero necesitamos primeramente creer para actuar, hermanos, porque el Señor nos ha bendecido siempre. Incluso, hermanos, si usted busca trabajo y antes de salir a buscar trabajo, hermanos, le dice: Señor, necesito el sustento de diario, pero permíteme un trabajo donde me puedan dar el sábado para poder estar en tu presencia, hermanos. Usted va saliendo con la bendición del Señor y créame, hermanos, que lo va a encontrar. Lo va a encontrar porque dice el Señor que escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, sabe nuestras necesidades y, hermanos, nosotros estamos necesitados de la presencia de Dios en su santo templo. Por eso, hermanos, es importante que usted busque congregarse en el templo de la iglesia de Dios, porque su presencia está ahí. No lo vemos por causa de esta nube, pero Él está ahí. Incluso, hermanos, fíjese bien, antes es que necesita leer Ezequiel capítulo 10, hermanos, todo el capítulo, por favor, léalo. Si tienen preguntas, hágamelas saber, hágamelas llegar, yo con mucho gusto le ayudo. Si yo no sé, si hay algo que se me escape o algo que no sepa, hermanos, les invito a estudiar, a seguir estudiando juntos para poder encontrar estas respuestas. Pero en Ezequiel, hermanos, en Ezequiel, fíjese bien, el Señor, antes incluso de descender de la presencia de Dios, hermanos, le dice a uno de los ángeles: agarra carbón encendido de debajo de este trono. Un querubín con su brazo te va a dar carbones encendidos, ve y espárcelos por toda la tierra. Esto, hermanos, para purificar la tierra. Por eso incluso, hermanos, por eso incluso todos alcanzamos bendición de Dios, porque antes de descender purifica la tierra. Y esto pasa desde el viernes, hermano, cuando comienza el sábado. El Señor purifica toda la tierra, el globo terráqueo, para poder descender y estar entre su pueblo, hermanos. Imagínense. Si nosotros dejamos de ir a la iglesia, si nosotros no nos congregamos, nos estamos perdiendo la bendición más grande, hermanos, de estar presente al Señor Jesús o presente de frente a frente con Dios. ¿Sí? No lo vemos. Con estos ojos no lo vemos, pero espiritualmente sabemos y nuestra mente sabe de que el Señor está ahí. Ahí está, hermanos. Ahí está el Señor. Entonces, incluso dejamos, hermanos, trabajos, incluso ahora, como dijéramos, pudiéramos dejar familia. Hermanos, yo he escuchado de algunos hermanos y conozco a algunos hermanos que su testimonio es: a mí mi familia ya no me quiere porque me convertí a la iglesia de Dios, porque me convertí a Cristo, porque ahora los sábados ya no convivo con ellos en sus fiestas que tienen mariachis y bandas y alcohol y esto y aquello, hermanos, algo que está muy lejos de nosotros. Y el hermano convertido dice: pero Dios me libró de allá y tuve que dejar a mi familia, hermanos. Y hay otros que pudieran decir: mi esposa me dejó por venir a congregarme en esta iglesia porque ella es católica de hueso colorado. Mi mujer me dejó porque ella no quiere que yo sea hijo de Dios, porque no quiere que vaya a la iglesia de Dios. Se podía hacer cristiano, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto nos puede pasar y tuviéramos que dejar tal vez familias, trabajos, esposa, tal vez a nuestros hijos. Es que yo crié a mis hijos, imagínense a una anciana
o a un anciano diciendo: yo crié a mis hijos en la iglesia que es muy popular, y mis hijos ahora tienen 30, 50, 60 años, yo ya estoy vieja, y me convertí a la iglesia de Dios, me convertí a Cristo porque por fin encontré la verdad, y ahora por eso mis hijos no me quieren. Imagina a un anciano diciendo estas cosas, hermano. Y ha pasado, hermanos, en nuestra iglesia ha pasado, hermanos. Entonces es un costo que posiblemente nos cueste muy alto, hermanos. Pero lo más importante que debemos de ver, de que debemos poner nuestra mirada, es que el Señor Jesucristo vino a pagar no solamente lo nuestro, sino también a los que estamos dejando y a los que ya no nos quieren por haberme convertido, hermanos. Hasta ellos pueden alcanzar gracia si se arrepienten. Mi trabajo es decirle a mi familia: conviértanse también. Vengan a Cristo. Escuchen lo que Cristo tiene para ustedes. Escuchen la verdad. Y aquí en la iglesia de Dios, hermanos, aquí en la iglesia de Dios, aquí está el logo, mire, aquí. Aquí en la iglesia de Dios podemos encontrar salvación, porque aquí está Cristo, hermanos. Entre nosotros habita Cristo, y Cristo es el que trae salvación. Así que bueno, hermanos, el costo pudiera ser muy alto, pero quiere la escuela sabática, pero no solamente la escuela sabática, sino el Señor mismo Jesucristo quiere que lo apliquemos a nuestra vida. Pero es un desafío, dice la escuela, es un desafío. Pero tenemos que lograrlo, podemos lograrlo, hermanos, porque si los apóstoles o si los discípulos del Señor dijeron: dejo estas redes y sigo a Cristo, hermanos, al instante, nos enseña, hermanos, nos enseña a ser obedientes de la misma manera. Nos enseña a decir: heme aquí, Señor, como el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí, Señor, yo voy por aquellos. Yo voy por aquellos que no te conocen. Yo voy por aquellos para que se arrepientan y puedan ver y sean quitadas sus vendas de los ojos. Y de esto se trata, hermanos. El llamado, dice nuestra escuela sabática, por ahí va a aparecer el título otra vez: el llamado al discipulado. Todo esto incluye todo esto, hermanos. Sufrimiento también. Pero el sufrimiento, hermanos, es temporal, porque más adelante la gloriosa presencia del Señor nos va a decir: ven, tuya es la vida eterna, porque has llegado hasta aquí. Así que gloria a Dios por eso, hermanos, ¿no? El Señor nos ha llamado a eso, hermanos. Perdón, es que es emocionante, ¿no? Bueno, punto número 4. Hasta se me había olvidado el punto, hermanos. Punto número 4. ¿Qué se entiende por nuestros llamados especiales y generales en Cristo? Bueno, es que ya lo explicamos, hermano, pero yo le voy a dar mi respuesta. ¿Qué se entiende por nuestros llamados especiales y generales en Cristo? Bueno, que Jesús es muy directo al decir: sígueme, pero sígueme para la obra. Que al mismo tiempo nos advierte que tenemos poco tiempo y que quiere usarnos como instrumentos para que otros también cambien su vida, así como los que aprendemos y aprenden, o otros que aprenden, también como los que ya están en Cristo, o como los que ya estamos en Cristo. Así que, hermanos, nuestra labor es esa. Esa es nuestra labor. Bueno, la otra sección de pregunta es: ¿qué es lo que aprendemos acerca de Jesús por medio de la descripción de Marcos? Perdón. ¿Qué es lo que aprendemos acerca de Jesús por medio de la descripción que Marcos hace de él en la historia de este discipulado? ¿Y qué nos enseñan esto al respecto al discipulado en sí?
Bueno, esta pregunta también la venimos contestando casi desde el principio, ¿verdad? Así que bueno, dice mi respuesta, que ser directos para anunciar el Evangelio está bien porque el Señor nos ha dado autoridad para eso, pero debemos también ser presurosos para contestarle al Señor como Isaías, heme aquí, envíame a mí, pero como los discípulos también de dejar todo al instante y seguirle a Él, así Él también cambiará nuestras vidas y la de los demás, tocando su corazón. Tenemos que servir y no ser servidos, justo como el Señor Jesucristo. Y Él lo dijo, he venido a servir, mas no he venido para que me sirvan. Hermanos, ese es el llamado. Ese es el llamado al discipulado, hermanos. Eso es para lo que el Señor nos ha llamado, para trabajar. Y créame que su paga será mucho mejor, hermanos, mucho mejor. Hay otro pasaje, otro texto bíblico que quiero buscar. Deme un segundito. Deme un segundito. Ya se lo encuentro. Creo que es el capítulo 3, me parece, de Colosenses. Sí, Colosenses capítulo 3, verso 22, mis hermanos. Déjenme checo a ver si no hay algún otro comentario. No. Bueno, fíjese bien, dice el Colosenses capítulo 3, verso 22. Esta parte no viene en la escuela sabática. Esto tómelo como extra. Dice, siervos, obedeced en todo a nuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. ¿Sí? Conociendo a Dios. Temer es también conocer a Dios, hermanos. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de ánimo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor, fíjese, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensación o la compensación, perdón, de la herencia, porque al Señor Cristo servís. ¿Cuál será esa compensación de la herencia? Nuestra herencia es vida eterna, hermanos, porque eso es lo que ha prometido el Señor. Eso es lo que ha prometido darnos, hermanos. Entonces, fíjese bien, lo más hermoso, hermanos, lo más hermoso, y todo lo que hagan, todo lo que hagáis, hacedlo con ánimo, de buen modo, como para el Señor y no para los hombres. Si usted ayuda a los hombres, hágalo como si se lo estuviera haciendo al Señor, con ánimo, de buena voluntad, con amor, con gozo. Hágalo como para el Señor. ¿Por qué? Bueno, nuevamente, Colosenses 3:24. Hagan todas estas cosas sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia que es vida eterna, hermanos. Porque al Señor Jesucristo, a Él servís o a Él servimos. Fíjese, hermanos, fíjese cuán perfecta es la palabra de Dios. Él cumple su parte. Y esa parte, hermanos, o esa parte incluye
el llamado que Dios nos hace o que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Lo único que tenemos que hacer es contestar: envíame a mí, aquí estoy, úsame y hazme un siervo fiel, ¿no? Y bueno, con esto, hermanos, llegamos, como les dije, es una escuela sabática cortita. Hoy no nos extendimos mucho como en otras ocasiones, pero, hermanos, gracias a Dios que nos ha hecho entender en la forma en la que debemos de seguir a Cristo, de aceptar a Cristo, de aceptar su llamado, ¿no? Y ser presurosos para contestarle. El Señor nos está esperando y nos está llamando también. Así que bueno, hagamos de Él un buen ejemplo, ¿verdad? Que seguimos al Señor y seguimos su ejemplo. Reflexione en esto o conclusión. Considerando el costo del discipulado de Pedro, que Pedro, Andrés, Santiago y Juan pagaron, ¿cuál es el costo que usted ha pagado por seguir a Jesús? Lo puede contestar, hermanos, si quiere. Yo voy a estar aquí leyendo sus comentarios, pero el testimonio que usted tiene es para que lo comparta, para que los demás sepan qué es lo que usted ha dejado y qué es lo que hemos dejado para seguir al Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es el costo que usted ha pagado por seguir a la iglesia de Dios, ahí donde se encuentra el Señor Jesús? Así que, hermanos, creo que muchos hemos pagado un costo muy alto, tal vez, no sé, tal vez hemos dejado muchas cosas, tal vez hemos dejado familias, trabajos, tal vez trabajos jugosos, ¿verdad? Dinero, cosas que son materiales, algo que al Señor Jesucristo realmente no le interesó, porque estas cosas son del mundo, hermanos. Entonces, si usted ha pagado un precio, dele gracias a Dios que lo ha podido superar, que lo ha podido dejar atrás para el Cristo, para seguir a Cristo. Dice mi hermana Fanny: yo los deseos de la carne. Fíjese bien, hermano. Son hermanos, son hermanos cosas que uno deja, y muchos hemos dejado lo mismo, hermanos. Los deseos de la carne los hemos dejado, aunque a mí me gusta la carne asada, ¿verdad? Bueno, es un chascarrillo, pero muchos hemos dejado, hermanos, sí, los deseos de la carne. Hemos dejado tantas cosas, hermanos, que al principio nos pueden costar tanto como la familia, hermanos. Incluso, hermanos, uno llega a decir en la vida: Dios me ha dado una familia que no es de mi sangre, ¿no? Y le llamamos amigos. Nos ha dado amigos, hermanos. Incluso hemos dejado esos amigos que también nos han dolido dejar para seguir a Cristo, hermanos. Pero esos, si son verdaderos amigos, te apoyan, ¿no? Aún siendo a la distancia, hermanos, a uno lo apoyan o se convierten a Cristo, mejor aún, hermanos. Pero uno deja amigos también en el mundo, uno deja familia, uno deja trabajos, ¿verdad? Sí, mi hermana Fanny se ríe de lo de la carne asada, ¿verdad? Pues sí. Entonces, hermanos, incluso, fíjese, ahora que lo menciona o que lo mencionamos en forma de chascarrillo, incluso, hermanos, dejamos la forma de comer en la que comíamos o que comían, ¿verdad?
Incluso hasta eso dejamos, hermano. Hasta eso es el costo, hermanos. Porque yo veo a la gente, hermanos del mundo, y comen cosas del mar, cosas que no se deben de comer, ¿verdad? Pero incluso hasta eso dejamos, hermanos. Pero yo decía por la carne asada, pero solamente de res, hermanos. Aquí nosotros no comemos, dicen los hermanos de Guatemala, aquí no comemos ni chucho, ni chancho, ni nada de eso, ¿verdad? Así que, hermanos, hemos cambiado de esa forma incluso hasta de comer, de caminar, de actuar, de mirar, de ver a los demás, hermanos. Es un precio posiblemente alto que nos cuesta mucho, hermanos, pero que el Señor nos cambia para bien, porque incluso hasta en la comida nos mantiene limpios, hermano. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y hablando de comer ya me está dando hambre. No, no es cierto, no. Pero bueno, vamos a concluir, hermanos. Acompáñenme a orar, por favor. Acompáñenme a orar. Si tiene algo ahí, algún otro comentario, alguna pregunta, puede hacerla, aunque la transmisión se termine, hermanos. Usted puede dejar su pregunta o acercarse por un mensaje ahí en el Messenger, por los mensajes puedes, le digo, si hay algo de, por ejemplo, de Ezequiel, lo que comentamos aquí o lo que sea, sobre la escuela sabática, tiene preguntas o así, por favor, hermanos, siéntase en confianza de hacerlo. Pero también si tiene quejas, si tiene algo de qué quejarse, bueno, ahí no no es cierto, no, también, con mucho gusto. Si tiene correcciones, hermanos, más aún me haría muy, muy contento que me lleguen a corregir, por favor. Así que bueno, hermanos, sabe dónde encontrarme. Si usted también no tiene una escuela sabática como esta, hágamelo saber y yo con mucho gusto se la puedo también mandar. Y también, bueno, para adelantarme un poquito, le voy a adelantar el nombre de la siguiente escuela sabática para que no se lo pierda. Poder y autoridad. ¿De dónde provendrá, verdad? Poder y autoridad. Bueno, ¿será que el poder y la autoridad también nos la puede dar el Señor? Son preguntas que vamos a contestar la siguiente semana. No se lo pierda, por favor. Así que el Señor quiera que nos abra, siga abriendo la mente y nuestro entendimiento. Acompáñame a orar, a hacer una oración pequeña para concluir nuestra escuela sabática. Bueno, bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias nuevamente, Señor, que has estado en esta transmisión, y te doy gracias también porque nos has abierto un poco más los ojos, nos has abierto el entendimiento, Señor, para poder aceptar, para poder decir, Señor, heme aquí como tu hijo, a ese llamado, Señor, que tú nos haces a ser discípulos tuyos, a enseñarnos para que nosotros también no solamente aprendamos, sino que también llevemos ese mensaje que es de vida que tienes tú, Señor, para todos. Pero también queremos, Señor, acercarnos a ti para seguir pidiéndote, Padre eterno, por nuestro hermano Óscar Olivos, por nuestra hermana Lisette Rodríguez, mi hermana Emma, ruega por sus hijos, Abdiel, y por su hijo Osvaldo, y por sus pequeñitos, que bueno, también son mi familia, Señor, son mis primos, guárdales, bendíceles, pero Señor, en lo personal, te pido por favor que toques su corazón y que puedas acercarlos a ti, y que puedan conocerte, Señor, también, porque a pesar de que muchos nos hemos alejado de tu presencia, Señor, a pesar de todas estas cosas, tú sigues esperándonos, Señor, con los brazos abiertos. Gracias, Padre eterno, por ello. Mi hermano Samuel, mi hermana Karina, que estuvieron enfermos, Señor, gracias te dan mi hermano Samuel por haberlo librado de esa enfermedad, Señor, pero también bendice a mi hermana Karina, cuídale, Señor, toca su cuerpo para que pueda también sanar, también sanar, Señor, por completo. Así que los pongo en tus manos, de la misma manera a sus hijos, Sabdiel, Yair, Yaret, Señor, guárdales, bendíceles también, son muy buenos niños que buscan de ti, Padre eterno.
Mi hermana Edith y mi hermano Luis Olivos piden por sus hijos también, sus hijos Melissa, Stephanie, José, Oscar, pero también bendice, Señor, y derrama tu espíritu en el hogar de mi hermana Edith y mi hermano Luis, Señor, que puedan, Señor, guiar a sus hijos, traerlos a ti nuevamente, Padre eterno, darles la inteligencia, darles la sabiduría, Señor, para poder hacer estas cosas. Pero confiamos en ti, Padre eterno, que tú puedes hacer todas estas cosas. Así que, Padre eterno, quédate con mi hermano Luis, mi hermana Edith. Mi hermano Alex y mi hermana Mónica, Señor, también siguen pidiendo tu guía. Ellos son líderes, Señor. Ellos son un ejemplo en nuestra iglesia y solamente tú sabes por lo que están atravesando, Señor. Guárdale siempre y toca su corazón y no permita, Señor, que nada les pase. Mi hermano José Bravo, Señor, desde la ciudad de Nicaragua, bendícele, Padre eterno, que ha estado entre nosotros. Bendice a su bella familia, a su esposa, Señor, a sus hijas y guárdale siempre, Señor. Es un hombre que teme de ti y que sigue tu ejemplo, Señor. Dale sabiduría y entendimiento también, Señor, y valentía para poder guiar a su familia a tu reino. Te pido, Señor, por mi hermano Juan Rodríguez, que está en medio de su papeleo de migración. Permite, Señor, que pueda concluir con éxito sus trámites, Padre eterno. Pero también queremos, Señor, pedirte por esta situación migratoria que estamos pasando todo el país. Ha habido, Señor, muchos altercados, ha visto muchas cosas, Señor, separaciones de familias, y te pedimos, Padre eterno, que seas tú quien intervenga, Señor, en esta situación, Padre eterno, por medio del gobierno. Así que también bendícelo, Padre eterno, y que pueda ver el mal que está haciendo, el mal que puede llegar a ser. Mi hermano Carlos, también del país de Nicaragua, pide por su esposa, por sus hijos. Guárdale, Señor, y bendíceles siempre. Y también, Señor, seguimos pidiéndote por nuestro hermano David Mociño y su hermano, Señor, que mi hermano David sufre, Señor, de dolores de cabeza intensos. Guárdale, Señor, toca su cabeza, toca su corazón, Señor, también, y hazle llegar este tema, Señor, esta escuela sabática, para hacerle saber, Señor, de que tú lo estás llamando, para que él pueda servir también, Señor, y que pueda creer en ti. Padre eterno, esta es nuestra lista, la ponemos en tus manos, esperando, Señor, que sea siempre tu mano quien actúe, Señor. También bendice a mi hermana Fanny, a su mamá, que ha regresado a México, Señor, también hace un tiempo y ha llegado con éxito. Gracias, Padre eterno. Bendice pues a mi hermana Fanny, a su mamá, pero, Señor, bendice a todos tus hijos en la iglesia de Dios, la cual proviene de ti, Señor. Padre eterno, en tus manos nos quedamos, en tus manos nos abandonamos. Despídenos con tu bendición y personalmente, Señor, te doy gracias porque nuevamente has honrado a este siervo tuyo con tu palabra. Padre eterno, despídenos pues con tu bendición, pero nunca nos despidas de tu presencia. En el nombre bendito de tu Hijo amado te pedimos estos favores. Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado a la conclusión, hemos llegado al final, pero sin antes pasar por ahí sus saludos. Estuvo entre nosotros mi hermano José Santos desde el país de Nicaragua. Hermano José, un abrazo hasta Nicaragua. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estés siempre con tu familia. Bendiciones y paz, dice mi hermano José Santos. De igual manera, hermano, a vos paz y también bendiciones para su familia. Mi hermana Ari, que nos proporcionaba Tito capítulo 3 verso 7, una cita muy acertada en la escuela sabática de hoy. Así que gracias. Bueno, es mi esposa. Dios te bendiga y nos vemos en un ratito. Dios mediante. Mi hermana Fanny estuvo entre nosotros también el día de hoy. Gracias, hermana Fanny. Le extrañamos siempre. Extrañamos sus comentarios siempre bien acertados. Gracias, hermana. Dice paz, familia Silva. Bueno, a vos paz, hermana. Nos vemos el sábado, Dios mediante. También estuvo entre nosotros, permítame, hermanos,
también estuvo entre nosotros. Ahorita le digo quién estuvo entre nosotros. Ay, no, perdón. Bueno, estuvo entre nosotros también mi hermana Dina Ábalos. Hermana Dina, gracias por estar entre nosotros. Deseo en Dios que por ahí nos deje algún día un comentario acerca de la escuela sabática y nos siga acompañando. Gracias, hermana Dina, un abrazo. Nos vemos el sábado. Mi hermana Edith Juárez, hermana Edith, seguimos orando por ustedes. Gracias por estar entre nosotros y por seguir escuchando la palabra de Dios. Un abrazo hasta la ciudad de New Jersey y un abrazo también a mi hermano Luis. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a ustedes. Y bueno, permítame un segundito, ya le digo. Alguien más estuvo entre nosotros. Creo que por aquí. Me estuvo entre nosotros mi hermana Israba Rabais. Un saludo hasta México. Dios le guarde, Dios le bendiga, hermana. Pasa usted hasta México. Mi hermano Calix estuvo entre nosotros. Mi hermano Gustavo Calix. Un abrazo, hermano Calix. Gracias por seguir entre nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestra iglesia hermana, ¿verdad? En México, Perspicacia Iglesia Perspectiva. Bueno, esa es la página de nuestros hermanos de la Iglesia de Dios. Esa es su página, Perspicacia Iglesia Perspectiva, que yo le invito a que lo siga, hermanos, los domingos, viernes dan la escuela sabática y el domingo, hermanos, dan unos temas preciosos, hermosos, que son de mucha de edificación, y son los puntos de fe. Estamos viendo los puntos de fe. Y a mi hermano Dangerous Danger, que estuvo entre nosotros, Dios le bendiga, hermano o hermana, no sé, realmente no conozco, pero también un saludo hasta donde esté. Dios le bendiga y Dios le guarde, mi hermano Dangerous Danger. Déjenos su nombre porque o no sé si así se llame, Dangerous Danger Ramírez. Dios le bendiga, hermano. Pasa usted hasta donde quiera que esté. Así que bueno, hermanos, estos fueron nuestros invitados el día de hoy. Hoy estuvieron entre nosotros algunos y bueno, yo les agradezco mucho, hermanos, por acompañarme, por estar conmigo siempre. Gracias de verdad. Y bueno, recuerde que la próxima semana vamos a estar aquí sin falta. Vamos a estar aquí. Permítame un segundo porque sigo perdido, hermanos. Creo que siempre me esconden, hermanos. Yo sé que por ahí pasan algunos hermanos y y siempre se me escapan. Pero bueno, Dios me les bendiga, hermanos. Ya se me escaparon algunos hermanos que se me perdieron. Pero bueno, aquellos que no me aparecen aquí, que no nos resalta aquí sus nombres, bueno, Dios les bendiga y gracias por habernos visitado. Y también un saludo para aquellos que el día de mañana o el día sábado en la mañana nos sintonizan y escuchan la escuela sabática. Que sea de bendición quien quiera que sea usted, hermano, hermana. Dios le bendiga, paz a vos. No me queda más que decir gracia y paz para todos mis hermanos. Nos vemos la próxima semana aquí en este mismo espacio, en este mismo canal. Dios le guarde, gracia y paz a todos ustedes, hermanos. Hasta la próxima.